Se cuenta que cuando la ciudad de Oaxaca era más tranquila, donde todavía no llegaba la energía eléctrica a las calles, cerca del Callejón de la Soledad, ahora llamado actualmente Avenida Morelos, cerca del convento de las Capuchinas, es decir, cerca de la iglesia de la Soledad y de San José, se escuchaba en las noches una carreta que pasaba aquel camino empedrado. Eso escuchaban las monjitas, pues estaban en vela, ya que esto lo hacían por penitencia. No faltó alguien que tuviera las agallas para ver qué es lo que hacía tanto ruido al pasar por aquel lugar. Y fue una señora que al no creer lo que veía, se desmayó. Su relato fue que cuando se asomó, vio a una carreta cubierta en su totalidad de negro crespones y jalada por caballos negros, aunque algunos otros dicen que eran bueyes negros. Pero lo más impactante para ella fue que quien llevaba las riendas de la carreta era la mismísima muerte. Después de este suceso, aquella señora murió al tercer día, y el pánico se apoderó de las personas tras al haber ocurrido dicho acontecimiento. Entonces, siempre se metían temprano a su casa y escuchaban cada noche esa carreta que pasaba. Todos tenían miedo porque decían que si la veían, podían fallecer. Quien estaba a cargo en la capellanía organizó una procesión para contrarrestar esa presencia maligna, pero esto sin embargo fue en vano. Algunos afirman oír esa carreta que sigue pasando. No lo sabemos, pero esto es la leyenda de la carreta de la muerte. La carreta del diablo. Hace muchos años el diablo, transformado en guaso, elegante, vestido de negro, solía pasearse en su incógnita y llamativa carreta por la vía que unía los poblados del Cajón, o llamada Camino al Volcán. Según los que la han visto, la descripción de la escena de la carreta es la siguiente. Los caballos que tiraban la carreta apestaban, como su conductor, a putrefacción y azufre, y eran de color negro azabache, de ojos rojos como la sangre y de aliento de muerte. Cada vez que se sentía a lo lejos el ruido de los cascos de los caballos golpeando contra la endurecida tierra y el relinchar de las ruedas de madera en medio de la noche quieta, todos sabían secretamente que Mefistófeles había salido a buscar almas o a presagiar algún fallecimiento. También el relincho de los caballos delataban la presencia del príncipe de las tinieblas. Esos relinchos eran aterradores, tal como gritos de miles de almas encerradas, gimiendo su martirio en lo hondo y quemante del infierno. Entonces, si la carreta se detenía frente a la propiedad de algún poblador, todos adivinaban y desgraciadamente nunca se equivocaban. Ahí fallecía en poco tiempo alguno de sus moradores. Fue por aquella época, bajo la influencia de esta atmósfera, que Pedro, dueño de una pequeña parcela en el pueblito de Melocotón, hizo pacto con Luzbel. Pedro hizo su terrible trato durante una fría y silenciosa noche. Esperó la carreta y encaró al maligno en persona. Una vecina de esas que suelen husmear lo inacostumbrado y secreto, lo vio esa noche, escondida tras unos matorrales frondosos, y fue ella la que corrió el rumor que constituye hoy la parte esencial de esta leyenda. Era una noche fría, oscura y silenciosa. Ya todos dormían y ninguna alma vagaba por las calles. La mujer, vecina de Pedro, que a esas horas andaba en la calle, sintió un sonido de cascos de caballos y el relinchar y crujir de madera. Volvió la cabeza y entonces la suave brisa trajo hasta sus narices un olor a azufre y pudrimiento. Luego se percató de que el ruido cesaba, de que el silencio era inmenso. Se ocultó tras unas matas. Vio la silueta de una carreta que se detenía. Entonces oyó el infernal relincho de un caballo y luego el pausado respirar del señor oscuro. Ella sintió mucho miedo, como si su alma fuera atraída de una forma irresistible por el mal, por el pecado, por la tentación. Sentado bajo un árbol seco y deshojado, esperaba a Pedro. La mujer sintió que su cuerpo temblaba,
que su alma se le escapaba por las narices y que sus huesos se astillaban. Sus sentimientos eran contradictorios. Horrorizada miró hacia el cielo, bajó la vista y vio a Satanás ofreciendo a Pedro un papiro arrugado y viejo para que firmara con su sangre su fatal destino de multimillonario con buena salud. Y Pedro aceptó. Mientras su vecina salvaba su espíritu pensando que más valía un alma pobre y llena de vida que un potentado sin felicidad ni alma propia, ella se echó a correr. De un día para otro Pedro ya no fue Pedro, sino don Pedro, y adquirió riquezas, muchas tierras, prestigio y fama. Tanta reputación y popularidad, más el incontenible avanzar del tiempo, sin embargo, hicieron que don Pedro olvidara su convenio con Satanás, y aunque toda la gente de esos poblados comentaba el famoso pacto entre don Pedro y el diablo, este repentino millonario siempre callaba el origen de sus posesiones, de su riqueza. De tanto callar terminó olvidando, pero lo que estaba escrito y firmado se tenía que cumplir. Pasaron los años y don Pedro envejeció, hasta que 30 años después llegó la noche en que, según el trato olvidado por uno, pero no por el otro, el espíritu del mal se presentó para llevarse a su nueva presa. Esa noche don Pedro, más olvidadizo que nunca, se sintió atraído por la fría oscuridad y por el silencio, por la hermosa calma que todo lo envolvía, y salió en su lujoso carruaje, tirado por caballos, fina sangre por las desiertas calles del polvo. El destino se cumplió. En esa ocasión don Pedro desapareció. Se cuenta que tiempo después, en lo que hoy se conoce como el sector de El Toyo, una mañana heladísima, apareció el carruaje de don Pedro, en la que estaba solo su jorongo. No había ningún rastro de su cuerpo. Se le buscó por casi todo el valle del Maipo, pero nunca jamás apareció. Era una noche mucho más oscura de lo normal. Un muchacho estaba en su casa aburrido, pues vivía en un pueblo sin mucha tecnología a su alrededor. Así que no había muchas cosas interesantes para divertirse. Esa noche escuchó a unos amigos fuera de su casa hablando sobre la carreta de la parca. Todo el pueblo creía en la leyenda, pero él no. Así que decidió mostrarles que la leyenda era totalmente falsa. Según la leyenda, la parca pasaba cada medianoche en un caballo que jalaba una carreta para llevarse a cuanta persona pasara por ahí. Con mirar a la parca estabas condenado porque a los 2 días ella vendría a recogerte en su carreta. El muchacho decidió demostrar que la leyenda era falsa. Fue a esperar a la parca en dicha carretera por donde solía pasar y se escondió. Cuando el reloj marcaba la medianoche, como era de suponerse, apareció la parca en su caballo jalando su carreta. Al escuchar el crujir de las ruedas acercándose y el caballo cada vez más fuerte, el miedo se apoderó de él. La decisión ya estaba tomada, así que salió dando un fuerte grito, asustando al caballo que al moverse violentamente, hizo pedazos la carreta que estaba hecha de huesos. La parca cayó al suelo descubriendo su rostro. El muchacho pudo ver claramente el rostro de la parca, quedando completamente aterrado. Con lo poco de valor que le quedó después de ver su cara, corrió lo más lejos que pudo hasta llegar a su casa. Al día siguiente fue a la iglesia para hablar con el cura y contarle lo sucedido. El sacerdote se aterró al escucharlo, ya sabiendo lo que le esperaba al chico. Como salida, le dijo que fuera a pedirle perdón a los difuntos, y cuando lo hizo, estos lo rechazaron. El chico corrió a la casa del hechicero de la zona. El hechicero le dijo que por burlarse de la parca, los difuntos se burlarían de él cuando él estuviera en el infierno. El chico fue a buscar la forma de librarse de la parca, pero ya cansado se quedó dormido. Cuando despertó el segundo día, justo cuando la parca lo visitaría, el chico fue a lavarse la cara, esperando que todo fuera un mal sueño. Pero cuando se acercó al agua en el reflejo, pudo ver a la parca y se asustó. Salió de su casa y corrió como loco a refugiarse en la iglesia.
De pronto cayó la noche y todo parecía normal. Parecía solo una pesadilla, así que decidió ir a su casa. Cuando llegó, al entrar, la parca apareció fuera de su casa cuando de pronto la tierra se empezó a abrir y de ella muchos brazos completamente destrozados empezaron a sujetarlo mientras la parca se acercaba a la casa y jalándolo de los brazos lo subió a la carreta donde quedó atrapado por los mismos huesos de la que estaba hecha, desapareciendo en medio de la carretera. Según cuentan los pobladores del lugar, desde ese día muchos abandonaron el pueblo por temor a que la parca se los llevara. Los pocos pobladores que se quedaron aún viven con ese temor y con la intención de prevenir a los viajeros que pasan por la zona. Historias de Huichila, Morelos. El carruaje de la muerte. Luis tenía alrededor de 9 años de edad cuando vivió esto. En aquella época su casa no era de 2 pisos. Él dormía en la planta baja en una habitación que estaba pegada a la calle, por lo cual podía escuchar los sonidos de la madrugada. Perros, gatos y personas que pasaban por ahí. El reporte de una carreta fantasma era por todos conocida. Incluso cuando los niños se juntaban para narrar historias de terror, la mencionaban, y algunos se atrevían a asegurar haberla escuchado, mas no visto, pues se dice que aquel que la ve es porque la muerte ha venido a recogerlo. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Luis estaba acostado en su cama y se despertó al escuchar que unos caballos se acercaban. Esto no le extrañó, pues la gente de las rancherías cercanas van al centro del pueblo cabalgando. Lo que llamó poderosamente su atención fue el sonido de una carreta. Luis, a pesar de nunca haber visto una, tan solo en películas, conocía el sonido tan característico que produce la rueda de madera sobre la tierra. Luis recordó la historia de la carreta fantasma y sintió mucho miedo. Los nervios se apoderaron de él y no se atrevió a asomarse por la ventana de su habitación, pues sabía que la muerte podía llevárselo. Creyó que la carreta pasaría de largo, pero no fue así. Estuvo afuera de su casa por varios minutos. Él comenzó a rezar con mucha devoción, envuelto en sus sábanas como si éstas fueran de acero y lo protegieran de cualquier ser. Los caballos y la carreta seguían afuera. Luis estaba inmóvil en su cama rezando pidiendo a Dios que ésta se marchara. No sabe en qué momento sus peticiones fueron escuchadas, pero después de varios minutos, la carreta desapareció. Esta ha sido la única ocasión en que la ha escuchado y desea nunca más hacerlo.